Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy es un día muy frío acá en la ciudad de Monterrey. Estamos a 1 grado. Estaba yo aquí leyendo mi Biblia el día de hoy y estaba leyendo acerca del Evangelio de Juan, donde estoy preparando actualmente algunos estudios. Y estaba meditando en este capítulo 1, todo el capítulo del verso 35 empieza a hablar de Jesús y cómo los discípulos de Juan empiezan a seguir a Jesús, especialmente dos. Dice ahí, si usted lee el verso 35, 36 y 37, dice de la siguiente manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estaba yo meditando en estos versos. Imagínense la escena. Está Juan en el área donde estaba bautizando el día anterior, donde había bautizado a Jesús, donde había dado testimonio que había visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y está con 2 de sus discípulos. Por el contexto de este capítulo sabemos que uno de ellos es Andrés. Y estando ahí con Andrés y el otro discípulo, ¿verdad?, ve pasar a Jesús y hace una afirmación teológica muy importante. Esta afirmación basada en el Antiguo Testamento. Dice: he aquí el Cordero de Dios. Yo me pongo en la mente, ¿verdad?, aquellos discípulos, y creo que lo primero que vino a su mente es aquella historia del Éxodo, ¿verdad?, donde sale el pueblo de Israel del cautiverio ahí en Egipto, y esa marca con la sangre del Cordero, el Cordero Pascual, que tenía que estar en los linteles de la puerta, y de esa forma ellos podrían salvar su vida. ¿Por qué? Porque Dios iba a enviar al ángel de la muerte, y entonces iban a morir todos aquellos primogénitos de entre los egipcios, y las casas que estaban marcadas con la sangre, entonces se salvaba la vida de los primogénitos. El Cordero Pascual, entonces, la Pascua que celebran, ¿verdad?, los judíos, les recuerda aquella salvación. Entonces Jesús es el Cordero que derrama la sangre para salvar a aquellos que creen en Él. Pero por otra parte, recuerdan el sacrificio, ¿verdad?, del sistema de los levitas. En el libro de Levítico usted puede leer donde era necesario derramar la sangre de un cordero para el perdón de sus pecados. Entonces la sangre que Cristo iba a derramar limpiaba al hombre de sus pecados. Cuando Juan el Bautista señala: este es el Cordero de Dios, está señalando a aquel que puede quitar el pecado del hombre. Y entonces también podemos ver que suena como una invitación. Si este es el Cordero, si este es el Mesías esperado, síganle. Entonces inmediatamente al escuchar esta enseñanza, esta afirmación de parte de Juan, los discípulos van y siguen a Jesús. Pero usted sigue leyendo el capítulo y se da cuenta que esos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Esa noche se quedaron con él porque ya era tarde. Pero el relato sigue y vemos a estos hombres compartiendo a otros acerca de Cristo, aquellos que tenían cercanos a sus hermanos, a personas conocidas. No solamente escucharon y creyeron que era el Cordero de Dios, sino compartieron. Y eso me lleva a pensar, ¿verdad?, qué tan dispuestos estamos a entregarnos a Jesús. Escuchamos de que Jesús es el Salvador, sí, pero ¿estamos dispuestos a seguirle? ¿Estamos dispuestos a propagar el mensaje? Así como Juan señaló: este es el Cordero, los discípulos señalaron también: Él es el Cordero de Dios, el Mesías que estamos esperando. Y nosotros estamos compartiendo el mensaje. Es interesante ver que la iglesia en el primer siglo, ¿verdad?, era una iglesia muy activa. Por eso crecía mucho, porque estaban dispuestos a compartir. La iglesia del siglo XX muchas veces cierra la boca y no comparte el evangelio. Y nos preguntamos por qué el mundo está como está. Porque las iglesias cada vez son más pequeñas. Bueno, tal vez porque no estamos dispuestos a seguir a Jesús, compartir a otros, decir: Él es el hombre que puede cambiar tu vida, que puede perdonar tus pecados, que puede
restaurar esa vida que está dañada. Piénsenlo, ¿verdad? Quería compartirlos con ustedes. Dios les bendiga.